Shalom. Hola. Bueno, recuperando el aliento después del horror de esta última semana, de lo sucedido cuando los terroristas de Hamas ingresaron a Israel e hicieron lo que hicieron, volvemos en este blog a la intención original del blog y de los videos de YouTube de Divrei Shalom, que es ver lo que se lee en las iglesias desde la perspectiva de un lector no desjudaizado. Es decir, propongo aquí una lectura no desjudaizada de lo que se leerá este próximo domingo durante la misa en las iglesias católicas, siguiendo al leccionario. Y así, lo primero que encuentro es en Isaías 45:1. Así dice Hashem, yo lo digo en la versión judía, Hashem. Así dice Hashem a su ungido, a Ciro. Bueno, resulta que Ciro no es simplemente ungido como un rey, un emperador, sino que en la versión hebrea de Isaías, la que figura entre los Neviim, los profetas del Tanaj, lo que dice Isaías es que Ciro es el Mesías. Y esto tiene que ver con una antigua diferencia de opinión entre los desarrollos teológicos cristianos, es decir, posteriores a la crucifixión de Jesús, y el significado de la palabra Mashiach en la tradición judía. Para la tradición judía, en la época de Jesús y hoy en día, Mesías es un ser humano, no necesariamente un ser a la vez humano y divino, hijo unigénito de Dios, concebido y nacido de un parto virginal, que todo esto es muy válido, es la religión cristiana, pero el concepto de Mashiach es otro en la tradición judía, que no tiene que ver con todas estas cosas que tienen que ver con el credo cristiano y son absolutamente válidas, respetables, no las discuto, pero Mashiach, Mesías, en la tradición judía es simplemente un ser humano ungido, quiere decir que algún Cohen, algún sacerdote, un Cohen, usó óleos santos para ungirlo y declararlo Mesías, y que tiene una tarea. Un general tiene una tarea, un sacerdote tiene una tarea, un rey tiene una tarea, un Mesías tiene una tarea. ¿Cuál? La de facilitar y conducir al pueblo de Israel de regreso a Jerusalén. Y una vez allí, le ayuda a reconstruir el templo. Por eso Isaías habla de Ciro como el Mesías, porque Ciro, rey de los persas, luego emperador, cuando conquistó Babilonia y destruyó, desarticuló el imperio babilonio, inmediatamente liberó a los rehenes, a los cautivos judíos, y les permitió a los que quisieran volver
a la tierra de Israel. Muchos decidieron quedarse como personas libres en Babilonia. Otros quisieron volver y refundaron Judá. Y no solo eso, Ciro, de permitirles volver y decirles que vayan los que quieran, sino que además dio orden al gobernador local de ayudar con fondos a la reconstrucción del templo que los babilonios habían destruido. Eso hace un Mesías según la tradición judía. Que para la teología cristiana la función de un Mesías sea redimir espiritualmente a todo el mundo, no a todos los seres humanos, no lo discuto, está todo bien. Pero el día de mañana, cuando charlemos acerca de si Jesús es o fue el Mesías o no, mejor no permitamos que estas cuestiones semánticas se interpongan, que no estemos discutiendo sobre si eso no es cuando estamos refiriéndonos a definiciones o descripciones diferentes de qué es o no es. Bueno, luego, durante el servicio religioso de la misa de este próximo domingo, 22 de octubre, se leerá en la carta de San Pablo, la epístola a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 1, que Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. En esta distinción de decir que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo, yo veo todavía, esta es mi lectura, que está dirigida a una comunidad integrada por gente que acepta a Jesucristo de alguna manera sin definir todavía sus características como las definirá la futura evolución de la teología hasta conformar un credo explicitado y establecido, pero que fundamentalmente es una comunidad que se siente unida a Dios Padre, que es el que se origina en la tradición judía. Y luego se leerá lo de dad al César lo que es del César, de Mateo 22, 15 a 21. Y esta parte es muy interesante para mí, porque dice que los fariseos se confabularon para hacerle caer en una trampa y le enviaron a varios discípulos junto con unos herodianos. Bueno, primero, fariseos, los fariseos de los que tan a menudo hablan mal los cristianos como que es sinónimo de cualquier barbaridad. En realidad, los fariseos son los predecesores del judaísmo rabínico. Punto. Y la palabra fariseo viene de parushim, opositores, que en realidad todos los que no estuvieran de acuerdo con los sacerdotes herodianos eran parushim, eran opositores. Esto quiere decir que Jesús con sus discípulos en aquella época sin duda que era considerado fariseo por todos sus interlocutores judíos y aceptado como tal. La pregunta que le hicieron, que supuestamente es tramposa, es: ¿está permitido pagar el impuesto al César? Y el Jesús pregunta, bueno, a ver, muéstrenme la moneda, y es un denario con el rostro del César, y por eso responde: den al César lo que es del César. La moneda ya lleva su rostro, dénsela y chau, ¿no? Pero esto del impuesto, ¿está permitido pagar el impuesto al César? Es una pregunta clave
aproximadamente 30 años después o 40 después de la crucifixión de Jesús, para diferenciar entre judíos y cristianos. Les cuento, ya en la época de Jesús era tradicional la obligación de pagar una moneda de medio shekel por año para el mantenimiento del templo. Estas monedas las enviaban desde donde vivieran los judíos de todo el mundo. Cuando el templo fue destruido por los romanos, porque no fue un terremoto, fueron las tropas romanas que más o menos en el año 72 o 73 arrasaron y quemaron el templo. ¿Qué sentido tenía seguir pagando los judíos creyentes y practicantes un impuesto para el mantenimiento de un templo que no existía? Y en ese momento el emperador romano impuso un impuesto, Vespasiano, como una medida contra los judíos. En lugar del diezmo que los judíos pagaban para el mantenimiento del templo, impuso que 2 denari fuera pagado para el templo del Júpiter Capitolino que estaba siendo reconstruido, que era el principal centro de la antigua religión romana. Ese impuesto, denominado Fiscus Judaicus, fue una humillación a los judíos. Y solo los que habían abandonado la práctica del judaísmo estaban exentos de pagarla. El Fiscus Judaicus se impuso a todos los judíos, incluyendo mujeres, niños, ancianos e incluso esclavos. El diezmo antes los judíos lo pagaban solamente entre la edad de 20 y 50 años. E incluso el Fiscus Judaicus, impuesto en el año 73, se continuó incluso después de la finalización de la reconstrucción del templo de Júpiter Capitolino. Y Domiciano, que gobernó entre los años 81 y 96, amplió el Fiscus Judaicus, el impuesto a la judeidad, para incluir no solo a los judíos nacidos y a los convertidos al judaísmo, sino también a aquellos que ocultaban el hecho de que eran judíos u observaban costumbres judías. Y ese impuesto marcó el nacimiento de la desjudaización activa de la cristiandad. Ahí se originó lo que luego sería la tradición interpretativa desjudaizante, que terminó finalmente en la enseñanza del desprecio contra los judíos, que no era parte del credo, pero acompañó la formación religiosa cristiana prácticamente hasta el Concilio Vaticano II, y todavía hoy sigue acompañando en alguna medida la tradición desjudaizante, la enseñanza del desprecio contra los judíos y la desconfianza de los judíos a muchos cristianos. Domiciano aplicó el impuesto incluso a los que simplemente vivían como judíos. Y con esto fue con lo que metió la cuña entre los judíos que no iban a renunciar a presentarse como judíos y el cristianismo judío, obligando a algunos judíos a decidir si querían pagar el impuesto o no, y a los cristianos no judíos a querer diferenciarse. De hecho, no tomó mucho tiempo para que los cristianos le pidieran al emperador que reconociera que los cristianos estaban exentos del Fiscus Judaicus. Después del asesinato de Domiciano en el año 96, Nerva, el emperador romano, limitó el impuesto a aquellos que practicaban el judaísmo abiertamente. Pero se siguió cobrando. De hecho, se siguió cobrando durante varios siglos y
recién con Juliano el Apóstata en el año 300 cesó el impuesto propiamente dicho, aunque en la Edad Media volvió a establecerse para el imperio Sacro Imperio Romano Germánico, alrededor de 1340. Pero el punto es que la brecha entre los cristianos paganos, venidos de otros pueblos, que querían vivir como judíos y que conocieron un cristianismo que se regía por la Didaché, una de las primeras sagradas escrituras de la cristiandad, que enseñaba a respetar el Shabbat y a comer kasher. Esos cristianos empezaron a desjudaizarse a partir de esta brecha, de esta grieta que abrió un emperador romano, Domiciano. Bueno, espero que ver las cosas desde esta perspectiva les interese y les sirva. Shalom, shalom, que tengan una feliz y bendecida semana.